Yo lo veo, Rafael. Ok, gracias, Roberto. Muy bien, en 3 segundos compensamos. Si dado caso ves que no respondo, te avientas. Está bien. En 3 segundos empezamos, hermanos. Que nos amontonen. Gloria a Dios. Muy bien. Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos en Cristo. Sean todos bienvenidos a este su grupo Kairos, Tiempo de Dios, Iglesia Virtual. Iniciamos una transmisión más de estos estudios sistemáticos que estamos haciendo ahora de la epístola. Aló. Bienvenido, Juan José Mingueta Salas. Ya estamos al aire. ¿Cómo estás, brother? Bendiciones, y de aquí en el agüita vamos a escuchar un rato la palabra. Gloria a Dios. Bienvenido. Bueno, acomódate por ahí, Juan José. Estamos empezando. Bienvenido otra vez desde la ciudad del Monte, California. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, queridos amigos y hermanos, estábamos diciendo que estamos estudiando la carta a los Hebreos. El día de hoy, la hermana Betty Medina desde la Ciudad de México estará compartiendo con nosotros la primera parte con el tema Jesús, el gran sumo sacerdote. Tremendo tema que hemos partido en 3 y vamos a ir paso por paso escudriñando la palabra de Dios, ¿no? En un momento más, por supuesto, pero antes quiero saludar y agradecer a mis amigos y hermanos que ya están aquí presentes, que han hecho la unidad en el Espíritu Santo. Ya sabemos que no nos limitamos a una construcción, no nos limita tampoco el estar unidos físicamente, porque nos unimos en un mismo espíritu y en un mismo sentir a través de esta maravillosa tecnología. Le damos la bienvenida a la hermana Betty Medina desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás, hermanita? Bienvenida. Buenas tardes, hermanos. Estoy bien, gracias a Dios. Gloria a Dios. También, perdón. Le damos la bienvenida también a Roberto Pérez Martínez desde la ciudad de Arcadia, California. Roberto Pérez, ¿cómo estás, amigo? Gloria a Dios. Bueno, mientras se desocupa Roberto Pérez, también saludamos al pastor y evangelista Francisco Polanco, que está llegando. ¿Cómo está, pastor? Bienvenido. Ya estamos al aire. Buenas, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos. Igual, pastor. El hermano Víctor, a ver si regresa. Aquí estaba, pero bueno, ojalá que regrese. Y bueno, como ya escuchamos, también le damos la bienvenida a Juan José Mingueta Salas, tremendo evangelista desde la bella ciudad del Monte, California. ¿Cómo estás, carnalito? Bienvenido. Gloria a Dios. Bueno, mientras se desocupan, para aprovechar el tiempo y puedan saludarnos, Roberto Pérez y el hermano Juan José, continuamos entonces con este programa. Recuerde que seguimos reuniéndonos el lunes, el martes y el jueves de 5 a 7 de la noche, tiempo de California, y los horarios que se ajusten en cualquier parte del mundo, como ya estamos escuchando la hermana Betty. Ahorita solamente hay 1 hora de diferencia con México, con la República Mexicana. Entonces, este es como estamos transmitiendo desde acá, desde Los Ángeles, California. Bueno, ahora desde la ciudad de Temple City. Y este es el horario que hemos sentado, y entonces todos los horarios que se ajusten a este horario, mucha repetición, de aquí de California, ¿no? En cualquier parte del mundo, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos y hermanos, los que ya nos estén siguiendo en vivo a través de Facebook Live o Facebook en vivo, sean bienvenidos. También saludamos a nuestros amigos y hermanos de Facebook Live, mejor dicho, Kairos en Facebook, Kairos Tiempo de Dios en Facebook, donde estuvimos funcionando por casi 2 años, más de 2 años creo, aunque ya vamos a cumplir 4 años, si Dios quiere, en este noviembre, reuniéndolos. Empezamos aquí en Messenger, regresamos a esta plataforma desde donde estamos transmitiendo
a cualquier parte del mundo, y donde una vez que salimos del aire a través de Facebook Live, bueno, compartimos los audios acá y los tiempos de Dios en Facebook, donde ya somos 169 miembros para la gloria y honra de Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y por medio de su Espíritu Santo. Así que esas son las noticias, estos son los anuncios. Ya dije que tenemos el estudio entre semana, pero también estamos reuniéndonos para predicar la palabra de Dios. Tenemos un mini servicio evangelístico. Dije mini porque, bueno, estamos limitados un poquito porque no llevamos un programa muy extenso como lo haríamos si nos estuviéramos reuniendo de una forma corporal, pero sí tenemos un tiempo para predicar la palabra los sábados por la mañana de 10 a 12 del día, tiempo de California. Y tenemos cada 8 días un invitado o invitada, y este sábado no se lo va a querer perder porque tendremos una invitada internacional que estará bendiciéndonos con la palabra de Dios, tremenda evangelista y maestra. Ojalá que pueda acompañarnos este sábado de 10 a 12 del día, tiempo de California, y todos los sábados, por supuesto. Así que, ¿qué más? Creo que son todos los anuncios. Así que le voy a pedir entonces al hermano Roberto Pérez Martínez que nos bendiga con la oración de comienzo, e inmediatamente después la hermana Betty Medina estará compartiendo con nosotros el estudio de la palabra. Amén. Adelante, hermano Roberto Pérez Martínez. Bendiciones. Gloria a Dios. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a orar entonces. Creo que ya nos había avisado el hermano Roberto que de repente se iba a ocupar, ¿ok? Vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por el privilegio de la vida. Gracias, papá, porque nos has permitido llegar hasta este momento del día. Gracias porque nos has cuidado, nos has protegido, los que andamos en la calle, Señor, los que tenemos que manejar de repente largas distancias o de repente en eso consiste nuestro trabajo, Señor, con este día lluvioso, con las carreteras mojadas, resbaladizas. Gracias porque nos has protegido y nos has librado de cualquier accidente, Señor. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias, y gracias también por cada hermano aquí reunido. Gracias, papá, porque decidimos invertir este tiempo en la continua edificación a través de tu palabra, para que, como siempre hemos dicho, podamos seguir creciendo estatura y semejanza del varón perfecto que es Jesucristo, tu Hijo amado y nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias por la vida de tu hija Betty Medina, Padre, tu evangelista, tu maestra, Señor, que a pesar de los pesares, a pesar de tantas contrariedades, Señor, como hay situaciones difíciles que se nos presentan todos los días, está aquí, Padre. Levantó la mano y sigue poniendo esa mano precisamente en el arado, Señor, y ha preparado este estudio, Padre, con tus ingredientes, con esos argumentos que vienen de tu palabra, Señor, y que ella los acomoda, Padre, que ella simplemente es el instrumento para que podamos escuchar ese mensaje que ya tenías para nosotros, para que pudiéramos escucharlo este día, Padre, este día martes 14 de marzo del 2023. Damos gracias por su vida, Señor. Pedimos que por favor la sigas cuidando, la sigas protegiendo y que la bendiga, Señor, en todos los aspectos de su vida. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias y nos sentamos a la mesa. Amén, amén y amén. Adelante, hermana Betty Medina, desde la Ciudad de México. Bendiciones. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes para todos. Gracias a Dios por este tiempo. Yo también quiero dar gracias a Dios por la vida. Bendito Dios del cielo. Gracias te doy porque tú eres bueno, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús, Señor, mi alma te alaba y te glorifica porque tú eres fiel y verdadero, Señor. En esta hora te doy gracias porque estoy viva, Señor. Y pongo mi vida en tus manos, Padre. Sé tú, Padre mío, utilizando mi vida como un instrumento para tu gloria, Señor, para la honra de tu nombre. Y a través de tu Espíritu Santo, bendito Dios, permite que pueda compartir esta palabra con mis hermanos, Señor. En el nombre de Cristo bendecimos este tiempo, bendecimos esta palabra que va a ser expuesta, Señor, a manera de estudio, y le pedimos, Padre, que tenga los alcances que usted ya tenga usted previsto, planeado desde los primeros tiempos, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te pongo este tiempo en sus manos, Señor. Amén. Bueno, vamos. Buenas tardes otra vez, hermanos. Vamos a comenzar este tiempo de estudio. Me tocaron solamente 3 versiculitos. Seguimos con el estudio expositivo de la epístola a los Hebreos. Esta tarde me tocó compartir con ustedes 3 versículos nada más, pero 3 versículos bastante importantes que creo que son parte del mensaje principal de esta epístola a los Hebreos, que, como ya hemos dicho, desconocemos el nombre del autor, pero eso no es relevante en este momento, el nombre del autor. Yo creo que lo más importante de esta epístola es lo que podamos aprender de ella, lo que podamos guardar en nuestro corazón y lo que podamos atesorar para poder llevarla a la práctica. Le damos gracias a Dios por estos testimonios que se quedaron aquí plasmados en estas hojas de papel, en este libro bendito y sagrado que es su palabra. Le damos gracias. Y bueno, voy a comenzar con ustedes. Como ya les había dicho, son 3 versículos que son parte del capítulo 4 de esta epístola a los Hebreos. Y estos 3 versículos, son 4. No, si son 3 versículitos. Bueno, dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Por título de esta porción bíblica que voy a compartir con ustedes, dice Jesús, el gran sumo sacerdote. Y dice en el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estos son los 3 versículos que voy a estar compartiendo con ustedes, y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ir uno por uno, que sea Dios ayudándonos con esto. Bueno, de mi parte, esta epístola, como ya dije, creo que al principio de que comenzamos a estudiarla, a mí se me ha hecho una epístola muy interesante. Cada uno de los versículos que vamos leyendo creo que nos deja bastante enseñanza, y estos 3 que yo voy a compartir con ustedes no son la excepción. Pero antes de entrar a esos 3 versículos, quiero, a manera de introducción, quiero compartir con ustedes un poquito de lo que es el sacerdocio, como nos lo enseña la Biblia. Siempre hemos dicho aquí en este espacio, en este grupo,
que nosotros no traemos lo que nos parece a nosotros, o lo que razonamos nosotros, o lo que de alguna manera creemos que es lo que está en la palabra de las Sagradas Escrituras. Nos esforzamos y pedimos la ayuda del Espíritu Santo para que estos tiempos sean de bendición y de edificación tanto para nosotros, los que lo estudiamos, los que investigamos, y tanto para los que van a escuchar este audio. Entonces voy a compartir un poquito acerca de lo que es el sacerdocio. No me voy a detener en algunas cosas, sí, solamente voy rápido para que podamos tener un panorama de lo que es un sacerdote. Y bueno, en las Sagradas Escrituras, la primera referencia que encontramos de un sumo sacerdote es de el que es llamado Melquisedec. Melquisedec, mis hermanos y hermanas, fue el rey de Salem y también sacerdote en los días del Antiguo Testamento. Él fue rey de Salem y también fue sacerdote del Dios Altísimo. Este Melquisedec fue el que bendijo a Abraham después de que éste derrotara a los reyes que se habían llevado secuestrados a su sobrino Lot. Esa es la referencia que encontramos en las Sagradas Escrituras de este primer sacerdote. Ahora, para el pueblo de Israel, el sacerdocio se inicia con la elección de Aarón y de sus hijos como los primeros sacerdotes. Esto ya es para el pueblo de Israel, los primeros sacerdotes. La referencia, aquí sí voy a compartir con ustedes una cita, la podemos encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 1. Éxodo 20, dice en el capítulo 28, versículo 1. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón. Aquí es donde comienza el periodo o el tiempo de que ya en Israel debía o tenía que tener sacerdotes. Aarón, yo creo que lo identificamos, pero si alguno de los que está aquí o de los que no va a escuchar este audio no lo sabe, Aarón fue el hermano de Moisés. Y Dios le dio la orden a Moisés para que eligiera a Aarón y a sus hijos como los primeros sacerdotes después del Éxodo, mis hermanos. Aarón y sus hijos les fue designado el cargo de sacerdote. A Aarón y a sus hijos, ellos fueron ungidos por Moisés como sacerdotes y luego fueron instruidos en las responsabilidades de su nuevo cargo. El sacerdocio o en el pueblo de Israel, el sacerdocio en el pueblo de Israel continuó con los hijos de Aarón y luego con otros hombres que eran elegidos por Dios para servir en este ministerio. Los sacerdotes eran elegidos por Dios para poder desempeñar este ministerio. Aarón y sus hijos sirvieron en el santuario de Dios y en el monte Sinaí, y luego también en el tabernáculo de reunión que se levantó en el desierto. Dios le había dado a Moisés también instrucción para que levantara un tabernáculo, pero cuando el pueblo de Israel entró en Canaán, el cargo de sacerdotes con el que se inició el periodo de los sacerdotes, que fue con Aarón y con sus hijos,
cuando ellos entran, cuando toman posesión, el pueblo de Dios toma posesión de la tierra prometida, que es Canaán, este cargo de los sacerdotes se traspasa a la familia de Leví. Leví es uno de los 12 hijos de Jacob, los de las 12 tribus. Leví fue al que Dios le instruyó a Moisés para que ellos se hicieran cargo de el sacerdocio. Dios también había instruido, como ya dije, a Moisés de que la tribu de Leví sería la encargada de cuidar el tabernáculo y de llevar a cabo sus rituales. Después del Éxodo, también Dios instruye a Moisés en el Sinaí sobre la forma en que debía establecerse el sistema sacerdotal. En este sistema estaban los sacerdotes, había sacerdotes y había un sumo sacerdote. Cuando Dios instruye a Moisés para que hiciera un tabernáculo en donde pudieran los hijos de Dios invocar a Dios o poder estar en la presencia de Dios, este tabernáculo es un tipo tienda, un tipo tienda de campaña. Este tabernáculo constaba de 3 espacios muy significativos. El tabernáculo tenía, en la entrada estaba la primera parte que se llamaba el atrio, llevaba por nombre el atrio. Después habría que atravesar una puerta que era para entrar al lugar santo, y después había que atravesar un velo para entrar al lugar santísimo. Ese velo fue el que se rompió cuando Cristo Jesús murió. Eso también nos lo enseña la Biblia. Entonces, la función de los sacerdotes era distinta a la del sumo sacerdote. Los sacerdotes eran los que presentaban ofrendas, habían tenido instrucciones, como dije al principio. No me voy a meter de lleno porque solamente estoy compartiendo con ustedes un poco acerca de lo que fue el sacerdocio en los tiempos del Antiguo Testamento. Entonces voy como que de rápido. Había ¿cómo se dice la palabra? 2 categorías de los que oficiaban las ceremonias, los rituales, y esos son los sacerdotes y el sumo sacerdote. Los sacerdotes son los que ofrecían el sacrificio todos los días en el tabernáculo, pero el sumo sacerdote, ese era el que oficiaba los sacrificios o las celebraciones una sola vez al año, cuando Yom Kippur, le llaman los de raíces hebreas, o los que todavía estudian la Torá, los judíos. Ellos le llaman Yom Kippur, que es un día un día al año en donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía sacrificio. Pero esto era para el perdón de todo el pueblo. No era no era para una persona en especial. Él entraba ahí a ese lugar santísimo y pedía perdón por todo el pueblo. Pero en aquel tiempo, mis hermanos y hermanas, un sumo sacerdote bajo la ley mosaica era responsable de ofrecer sacrificios y presentarse delante de Dios en el tabernáculo. Esta era una función que hacía solamente el sumo sacerdote. También él era responsable de enseñar al pueblo la ley de Dios. Como cabeza de la casta sacerdotal que era, el sumo sacerdote también presidía sobre el Sanedrín,
que era el Tribunal Supremo de Israel. El sumo sacerdote también era el único que podía entrar en el lugar santísimo, la parte más sagrada del tabernáculo, y solo podía hacerlo, como ya dije, una vez al año, en el día de la expiación de los pecados de todo el pueblo. En este día les encargo sus micrófonos, por favor, hermanos. El sumo sacerdote en este día llevaba consigo la sangre de un macho cabrío para él poder pedir perdón para él, por él y por su familia. El sumo sacerdote tenía que pasar por una preparación minuciosa a fin de ser digno de actuar como oficiante por el resto de toda la congregación de la casa de Israel. Este sumo sacerdote en los sacrificios y rituales que incluían la purificación para él mismo y por su casa, también hacía lavamientos y purificaciones mediante el esparcimiento de la sangre del sacrificio sobre distintos objetos en el tabernáculo. Esto era algo que solamente el sumo sacerdote podía hacer, y como ya les compartí, lo hacía solamente una vez al año para expiar los pecados de todo el pueblo. Esta es nada más a manera de introducción un poquito de que podamos para que podamos entender un poquito más el tema al que ya vamos a entrar. Solamente fue una pequeña semblanza que, como dije, también está en las Sagradas Escrituras. Todo lo que yo compartí ahorita con ustedes lo pueden encontrar en las Sagradas Escrituras. Bueno, vamos a comenzar con los 3 versículos que nos toca compartir, y voy a comenzar con el versículo 14. Otra vez voy a leerlo para ustedes. Dice el versículo 14: por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Para el escritor de los Hebreos, mis hermanos y hermanas, era muy importante que los creyentes hebreos asimilaran esta verdad de que Jesucristo ahora era su sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a acercarse a Dios por medio del sumo sacerdote del orden levítico, el que yo acabo de compartir con ustedes, que estaba formado por los sacerdotes que sirvieron primero en el tabernáculo o tienda de reunión y después en el templo. Por medio de ellos, de estos sacerdotes y de este sumo sacerdote, que de los primeros del primer sacerdocio, fue que los israelitas comprometieron su devoción a Dios y traían sus sacrificios por estos sacerdotes y sumo sacerdote que vimos en la introducción. Pero ahora, para el autor a los Hebreos, era importante que ellos supieran que todo eso había sido sombra de lo que había de venir, porque ahora les dice por tanto, este por tanto está enlazando ese versículo 13. Voy a compartir con ustedes el versículo 13, nada más lo voy a retomar un poquito. En el este mismo capítulo 4, pero en el versículo 13, Hebreos 4:13. Voy a compartir desde el 12, desde el 12. 3,
El 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y después dice en el 14, por lo tanto, está hablando de ese, a quien están sus ojos abiertos sobre todas las cosas. Dice, por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, mientras que los sumos sacerdotes humanos, el día de la expiación por sus pecados, traspasaban, fíjense, aquí es donde viene un poquito que la comparación de cómo lo que había ser sombra de lo que... Permítanme tantito. Un minuto, hermanos, por favor. Perdón, ya estoy de regreso. Aquí es donde entra un poquito, como les decía, cómo las cosas de lo que pasó en el Antiguo Testamento viene a ser sombra de lo que habría de venir. Porque miren, mientras que los sumos sacerdotes humanos, el día del que pedían perdón por la expiación de los pecados, traspasaban 3 accesos del tabernáculo o del templo, miren, ¿cómo lo ejemplifico? Ellos traspasaban la puerta del atrio, traspasaban la puerta del lugar santo y el velo del lugar santísimo para poder llegar al arca y al propiciatorio de oro, en donde a ellos se les había enseñado que allí en el propiciatorio de oro es donde llegaba la presencia del Dios. Esos eran los 3 lugares que un sumo sacerdote debía de atravesar para poder ofrecer ese sacrificio por la expiación de los pecados de todo el pueblo. Ahora, Jesús, quien es el único y gran sumo sacerdote, como lo dice en este versículo 14, traspasó los 3 cielos, así como un sumo sacerdote debía pasar por esos 2 lugares y llegar a un tercer lugar. De esa misma manera, Jesús debía ahora, o pasó 2 cielos antes de llegar al tercer cielo, que es donde sabemos que está el trono de Dios. Por eso aquí es donde entendemos cómo todo lo que sucedió, o todos esos acontecimientos del Antiguo Testamento son sombras. Si ustedes se dan cuenta, hay muchas enseñanzas en donde podemos ver cómo lo que sucedió era el camino de lo que iba a suceder. Dice en el versículo, aquí en Hebreos, en esta misma epístola, en el capítulo 9, versículo 24, dice, voy a invadir un poquito de espacio, no hubiera querido hacerlo, pero sí fue importante para que pudiéramos entender un poquito más este versículo 14 que estamos analizando.
dice en Hebreos 24, dice 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesucristo no entró al templo hecho de manos, ese hecho de manos, ese tabernáculo que Dios le había dado instrucciones a Moisés de que construyera. No, él tuvo que traspasar los cielos, como dice el versículo, para poder llegar a ese lugar en donde ahora él iba a sentarse a la diestra del Padre y ahora sí oficiar para nosotros, los creyentes o los hijos de Dios, oficiar ese cargo de sumo sacerdote. Por eso el escritor a los Hebreos dice, por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesucristo traspasó los cielos, mis hermanos, esa atmósfera que podemos ver, que nuestros ojos pueden ver, la primera, nuestro firmamento, después el lugar en donde están todos los planetas, ya el tercer cielo, que es, como ya dije, donde está el trono de Dios. Entonces, Jesucristo entra, porque no, dice el versículo 24, que él no entró en el santuario hecho de manos. Y en Hebreos, aquí mismo en esta epístola, también en el capítulo 1, en la segunda parte del versículo 3, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él se entregó a sí mismo, él murió en la cruz del Calvario para ahora el poder traspasar esos cielos y sentarse a la diestra del Padre y ahora sí poder fungir o tomar ese lugar como sumo sacerdote para nosotros ahora y para los creyentes a los hebreos, que fue dirigida a esta epístola. Este mismo versículo 14, mis hermanos y hermanas, también dice Jesús, el Hijo de Dios. La semana pasada, también el día martes, les compartí la definición o el significado del nombre de Jesús, que significa Dios salva. Ese es el significado del nombre de Jesús. Y el título de Hijo de Dios, el que en este versículo dice Jesús, el Hijo de Dios, nos recuerda la humanidad y la deidad en Jesús al mismo tiempo. Otra vez, lo que pasó en lo que existió, lo que aconteció en el Antiguo Testamento, que fue sombra de lo que habría de venir. Así como el arca y el propiciatorio estaban dentro del lugar santísimo, en donde nada más podía entrar el sumo sacerdote, estaban hechas de madera que representaba la humanidad. Esta arca y el propiciatorio, mis hermanos y hermanas, estaban hechas de madera que representaba la humanidad, pero estaban cubiertos de oro que representa la deidad. Así también en Cristo se juntaba la humanidad y la deidad, porque sabemos que Él fue el resplandor o es el resplandor de Dios. Entonces Jesucristo tenía la deidad del Padre. Se juntaron la humanidad de hombre
y la deidad de Dios. Por eso es el significado del nombre de Jesús es Dios salva. Y después sigue diciendo en este versículo 14 que retengamos nuestra profesión. La palabra profesión viene de la palabra griega homelogía, que significa confesión. Esta exhortación que les estaba dando el escritor a los hebreos es la misma exhortación que ahora Dios nos da a nosotros, de retener nuestra confesión. Aquí dice, en el versículo textualmente dice profesión, pero ya compartí con ustedes que profesión es sinónimo de confesión. Esta exhortación de retener la confesión y permanecer firmes, creyendo y confesando nuestra participación con Cristo como nuestro gran representante delante de Dios. Este sumo sacerdote que, como dice en el versículo, que traspasó los cielos para marcarnos el camino de la salvación, como dice en Primera de Timoteo 2:5, en donde dice que, porque no, voy para allá, y se me irá Primera de Timoteo, para no parafrasearla, dice en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, un solo mediador, un sumo sacerdote que ahora está representándonos a nosotros ahí a la diestra del Padre. También aquí mismo, otra vez voy a invadir un poquito el versículo, en el capítulo 10, en el versículo 23, dice: mantengámonos firmes sin fluctuar, o sea, sin dudar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Si nosotros mantenemos firme nuestra confesión de fe que hicimos cuando recibimos a Cristo Jesús como el Señor de nuestras vidas, vamos a recibir todas esas cosas que vienen descritas en las Sagradas Escrituras como herederos como herederos de Dios que somos. En los tiempos del Antiguo Testamento, para que alguien se acercara a Dios, mis hermanos, tenían que ir a través de un sacerdote para pedir perdón por sus pecados y ofrecer ofrenda a Dios. Por supuesto que este tipo de práctica o de ritual que se llevaba a cabo, o ceremonia también, que como se le conocía, era sombra de lo que había de venir, de lo que vino con el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Todos nosotros, sin excepción alguna, todos necesitamos un sacerdote para que nos represente delante de Dios. Todos necesitamos, no que nosotros los que ya nos convertimos, los que ya aceptamos a Cristo Jesús y estamos esforzándonos por vivir una vida agradable delante de Dios, ya no necesitemos un sumo sacerdote que interceda por nosotros. Todos lo necesitamos, mis hermanos y hermanas. No podemos nosotros representarnos por nosotros mismos delante de Dios. Es necesario que sepamos que Jesucristo es ese sumo sacerdote que en los tiempos de los rituales, que en los tiempos de las ceremonias entraba una vez al año al lugar santísimo para pedir perdón por los pecados. Ahora eso ya no es, por eso hay un versículo que dice que Jesús, por eso está tan mal interpretado ese versículo que dice que ya no estamos en el tiempo de la ley, sino que estamos en el tiempo de la gracia. Pero
A estas leyes se refiere las Sagradas Escrituras, a las leyes ceremoniales, a las leyes rituales. Esas son las que abolió Jesucristo, esas son las que Él quitó, porque ahora Él dice la palabra de nuestro Dios que Él vino, Él hizo un sacrificio una vez y para siempre, a diferencia de ese sumo sacerdote que antes venía y entraba una vez al año, pero antes tenía que hacer cierto ritual también para poder, para él mismo y para su familia, para poder entrar al lugar santísimo. Ahora todo eso ya no es, todo eso fue sombra de lo que había de venir. Este versículo 14 dice que ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote, que es Jesucristo, que traspasó los cielos. Debemos saber, hermanos, miren, a mí esto esta es la parte que hoy más me llenó, se puede decir, la parte que más me dejó satisfecha de estos 3 versículos, que Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, ahorita ya lo podemos conocer como nuestro sumo sacerdote, pero cuando Él estuvo aquí en la tierra, mis hermanos, Él no fue un sacerdote. Jesucristo no funcionó, no tuvo un puesto del sacerdocio cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Él no precedía, o sea, no era parte del linaje de Aarón, de la tribu de Leví. Y acuérdense que Dios instruyó a Moisés para que todos los que fueran sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví. Jesucristo no era de la tribu de Leví. Jesucristo era un miembro de la tribu de Judá. Él no se encontraba en la línea de descendencia sacerdotal, sino en la línea de descendencia real. Cuando Él vino a la tierra, Él vino como profeta. Él vino hablando de parte de Dios, pero Él traspasó esos cielos para ahora ser un sumo sacerdote y representarnos a todos nosotros delante de Dios. A mí esto se me hizo bien interesante, hermanos. Esta es la parte del conocimiento en donde nosotros debemos decir, híjole, Señor, qué bonito que podamos entender de esta manera tu palabra. Eso a mí me dejó muy contenta, muy satisfecha, y con ese sabor de ahora sí aprendí. Déjenme ver. Como parte de este versículo 14 también, quiero compartir con ustedes que Jesucristo, esto también es parte de esto que acabo de compartir con ustedes, de que Él no vino de la tierra como sacerdote, ni venía de la línea de Leví, sino que él venía de la descendencia real. Cuando Él se convierte en sacerdote es cuando realiza su obra en la cruz. Jesús murió en la cruz, y en ese momento, cuando Él sube y traspasa ese tercer cielo, es cuando Él ahora puede desempeñar ese oficio como sumo sacerdote. Jesucristo llevó a cabo la obra redentora en la cruz, mis hermanos y hermanas, para salvarnos. Él ahora, lo sabemos, Él ahora está sentado a la diestra del Padre e intercede por todos nosotros. Jesucristo traspasó los cielos para que usted y yo, mis hermanos, nos mantengamos a salvo. ¿Y por qué digo nos mantengamos salvos? Porque la promesa de haber
de recibir el regalo de la salvación la adquirimos desde el momento en que confesamos a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, nos arrepentimos y estamos perseverando por vivir una vida agradable a Dios. Pero ese perseverar es de todos los días, y usted y yo sabemos, mis hermanos, que todos los días cometemos pecado delante de Dios. Aquel que diga que no tiene pecado, las Sagradas Escrituras nos enseñan que hace mentiroso a Dios. Entonces, por eso Jesucristo ahora está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí para que nos mantengamos salvos. Para eso Él traspasó ese tercer cielo. Es cierto, sí es cierto que cuando Él estuvo aquí se ofreció a sí mismo en la cruz, y esa fue la función de un sacerdote. Un sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, como ya dije, hacía cierto proceso, tenía un proceso de purificación para entrar al lugar santísimo y pedir perdón por el pecado de todo el pueblo. Y ahora Jesucristo traspasó ese tercer cielo, y ahora Él es el que está haciendo esa función de nuestro sumo sacerdote. Pero para un sacerdote que nos representa, Él tuvo que regresar y traspasar los cielos. O sea, Él vino y murió y no se quedó en la tumba, lo sabemos, que Él no se quedó en la tumba, Él resucitó para subir al tercer cielo. Jesucristo desempeña una función triple, mis hermanos, el pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué? Porque Él fue un profeta cuando vino a la tierra, que hace ya más de 2000 años, lo cual está hablando de el pasado. Hoy Él es nuestro sumo sacerdote, lo cual se refiere al tiempo presente. Él nos está representando delante del Padre. Y la tercera función es que Él va a venir algún día para gobernar como rey, y esto se refiere al futuro. Por eso este sumo sacerdote que nosotros ahora tenemos cumple 3 cargos diferentes en tiempos diferentes. Esto es en cuanto al versículo 14. Pasamos al versículo 15, en donde dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Según nuestra semejanza. Esa es la palabra clave que vamos a considerar en este versículo 15. Dice en este versículo 15: porque el escritor a los hebreos, aquí en este versículo 15, anima a los creyentes a seguir reteniendo su fe, y también a nosotros. Esa es esta palabra, esta frase, ¿por qué?, es la que enlaza al versículo 15 con el versículo 14. ¿Por qué Él los está animando? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. La palabra compadecer, mis hermanos, significa padecer con. Es decir, que Jesús sufre, soporta y padece junto con nosotros nuestras debilidades. Jesucristo vino en semejanza de hombre a la tierra, y Él sabe, mis hermanos y hermanas, Él sabe lo difícil que es obedecer a Dios para nosotros. Por eso Él intercede ahora por nosotros como sumo sacerdote ahí a la diestra del Padre. La humanidad de Jesucristo, junto con su pureza, le otorga el poder para hacer ese puente de reconciliación entre nuestra naturaleza débil y pecadora con la pureza y perfección de Dios. Si no fuera por
Jesucristo, que ahora está haciendo esa función de sumo sacerdote con el Padre, usted y yo no tendríamos la oportunidad de presentarnos delante del Padre, como no la tenía el pueblo de Israel antes de que Jesucristo consumara su obra en la cruz. Ya lo vimos, ellos tenían que echar mano de un sacerdote, de un hombre que era como ellos, pero estaba dedicado al servicio de Dios, para ellos poder acercarse a Dios. Para nosotros ahora eso ya no está. Nosotros podemos con toda la seguridad hablar con Dios y saber que Él nos escucha. Dice también este versículo 15, que Jesucristo fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Las tentaciones que sufrió Jesús, mis hermanos y hermanas, en su humanidad fueron iguales a las tentaciones que nosotros padecemos. La prueba que él pasó ahí en el desierto, cuando lo llevó el Espíritu Santo para ser tentado, esa prueba para él fue para comprobar que en él no había pecado. Estaba yo viendo, estaba checando que de los 4 evangelios, la tentación de Jesús viene en Mateo, viene en Marcos y viene en Lucas. En el Evangelio de Juan no viene lo que es la tentación por la que pasó Jesucristo. Pero en los otros 3, esta prueba fue para ver. Y qué curioso que Jesucristo fue tentado en el desierto, pero al desierto lo llevó el Espíritu Santo. Fíjense, y él fue tentado ahí para que se pudiera comprobar que en él no había pecado, y para que él se convirtiera en ese fiel y misericordioso sumo sacerdote en cuanto a Dios se refiere, para la expiación de nuestros pecados. Jesucristo fue tentado muchas veces, mis hermanos, pero sin pecado. Jesucristo, como dice en el versículo, vino en semejanza de hombre, a diferencia de nosotros. Nosotros sabemos que después de la desobediencia ahí en el Edén, nosotros tenemos una naturaleza caída, mis hermanos, y esa naturaleza es la que en ocasiones todavía nos hace caer en pecado. ¿Por qué? Porque precisamente por esa naturaleza carnal que nosotros tenemos, Satanás encuentra algo en usted y en mí a causa de nuestra naturaleza pecadora, pero Jesús no tenía la naturaleza pecadora, él tenía la naturaleza divina y santa de Dios como su hijo que era. Por eso dice el versículo que él vino en semejanza, conforme a nuestra semejanza, porque vino en carne. Jesucristo ahí en eso que pasó, donde fue probado, donde fue tentado por Satanás en el desierto, él no podía haber fracasado, mis hermanos, porque su naturaleza es la naturaleza de Dios. Él pasó esa prueba con 10, de una manera excelente, porque él no tenía pecado, aunque estaba en la tierra como con semejanza de hombre, él no cometió pecado. Jesucristo, mis hermanos y hermanas, no cedió a los oprimimientos de Satanás, que fueron bastante tentadores, pero él no sucumbió, ¿cómo se dice la palabra? Sucumbió al pecado. Sí, sucumbió, sí, se dice sucumbió. Él no sucumbió al pecado, ¿por qué? Por su naturaleza divina. Jesús pasó por muchas circunstancias, mis hermanos, en las que nosotros pudimos caer en pecado,
Podríamos citar un ejemplo aparte de la tentación que tuvo, con la que fue probado en el desierto. Podríamos mencionar cuando los de Israel lo tentaron llevándole a la mujer adúltera, para que le dijeron: Moisés dice que la debemos apedrear, ¿tú qué dices? Esa fue una tentación para Jesús, pero él, en su naturaleza divina, en su naturaleza de amor, ¿qué hizo? Perdonó a la mujer, que le dijo: ¿ninguno te acusa? Y ella le dijo: ninguno, Señor, tampoco yo. Esa fue una tentación para Jesús. Como cada uno de nosotros, en todo, Jesucristo fue tentado, mis hermanos, pero Él superó todas las pruebas sin contaminarse de pecado. El hecho de que Jesús pasó por este mundo sin pecado, mis hermanos y hermanas, quiere decir que Él pasó por el dolor, pasó por la tensión, por el dolor en cuanto a el sacrificio, en cuanto a cómo fue golpeado, en cuanto a cómo fue crucificado. Él pasó por ese dolor, pasó por la tensión de saber que iba a ser crucificado, pero Él sabía en dónde estaba su fortaleza. Podemos aprender también de las Sagradas Escrituras cómo Jesús iba y oraba. Cuando los discípulos se quedaban dormidos, Él iba y Él oraba. Jesucristo tenía una comunión constante con Dios, con su Padre, y por eso Él estaba fortalecido. Esta fue la clave de la victoria de Cristo Jesús, que Él todo el tiempo estuvo en comunión con el Padre, y el Padre era la fuente de su fortaleza. Aun cuando Jesucristo tuvo que pasar por todos esas situaciones en las que ahora de alguna manera, no en la misma intensidad pasamos nosotros, pero Él también pasó. Jesucristo, mis hermanos y hermanas, fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Las tentaciones que sufrió nuestro amado Jesucristo en su humanidad fueron como las nuestras, pero para Él fueron una prueba para comprobar la ausencia de pecado en Él, y para Él convertirse en ese fiel y misericordioso sumo sacerdote en cuanto a Dios se refiere, para expiar los pecados de ahora nosotros como pueblos, como hijos de Dios. Jesucristo, cuando vino en semejanza de hombre, conoció las dificultades, mis hermanos. Él conoció las aflicciones de este mundo en el cual reina el pecado. Jesucristo conoció el cansancio, Él conoció el hambre, la sed, Él conoció el rechazo, las lágrimas, la angustia, la traición, las tentaciones. Todo esto es lo que conoció Jesús cuando vino a la tierra en semejanza de hombre. Vino a consumar su obra en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos, y ahora Él fuera ese puente de reconciliación con el Padre. Entonces, ¿cómo no, hermanos y hermanas, cómo no habría de compadecerse de nosotros ahora Jesucristo? ¿Cómo no había Él de estar intercediendo delante del Padre por nosotros, si Él conoció todas las cosas que hay en el mundo? Él conoció las aflicciones, como ya dije, Él conoció todas esas cosas por las cuales nosotros pasamos, Él las conoció. Por eso ahora Él nos entiende, Él conoce nuestra debilidad. Dice en... Bueno, estamos en el 14, ¿ya? Las notas. Sí, vamos en el 14. Bueno, ahora vamos al versículo 16, en donde dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nosotros nos acercamos a el trono de Dios, mis hermanos y hermanas, no solamente recibimos gracia, sino también recibimos misericordia. Quiero compartir el versículo en la traducción de la Nueva Versión Internacional. Miren, dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Todo el tiempo nosotros estamos necesitando de la gracia de Dios, todo el tiempo. Como dicen, el 24/7, nosotros estamos necesitando de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Pero hay momentos, mis hermanos y hermanas, cuando esa necesidad es mucho más grande. Y es en esos momentos cuando nosotros debemos recurrir a esta recomendación que nos hace el escritor a los hebreos: acercarnos, pero con confianza al trono de Dios, sabiendo que Él nos oye. También la Biblia nos enseña que para que Dios nos escuche es necesario, nosotros tenemos que estar ciertos de que Dios existe. Para que nosotros nos podamos acercar a ese trono de gracia, nosotros necesitamos tener la certeza y la convicción que Dios existe, que Él nos oye, para que podamos acercarnos confiadamente. Si yo tuviera que mencionar, mis hermanos, algún ejemplo de confianza a Dios, inmediatamente yo pensaría en David. Ahí en el Salmo 51, podemos ver esa confesión de pecado en la que David se acerca al trono de gracia, en donde él reconoce que él ha pecado, y él ha pecado, le dice: y he pecado contra el cielo y contra ti. Muchas veces cuando nosotros cometemos un pecado de esta índole, cuando nosotros agredimos a alguien, cuando nosotros ofendemos a alguien, cuando nosotros nos portamos mal con alguien, pensamos: híjole, ya la regué, ya eché a perder mi día. Bueno, eso es lo que yo pienso, usted no sé, pero yo sí, yo inmediatamente me doy cuenta cuando ya eché a perder mi día. Entonces, es importante que, como David lo hizo, reconocer primeramente que hemos pecado contra Dios. Es lo más, no que no sea importante pecar o agredir a nuestro prójimo, claro que sí, pero lo más importante es reconocer que hemos pecado delante de Dios. Y cuando vamos y nos postramos de rodillas y le pedimos perdón, cuando nos acercamos a ese trono de gracia, es necesario que lo hagamos de una manera honesta, que le digamos: Señor, tú conoces mi corazón y tú sabes las intenciones que él llevaba. Por eso dice el escritor a los hebreos que nos acerquemos confiadamente, confiando en que Él nos está escuchando y confiando en que vamos a recibir el perdón a ese pecado que cometimos. Mire, mi hermano y hermana, en la medida en que usted y yo comprendamos el amor de Dios para con cada uno de nosotros, es la medida en que nos vamos a poder acercar confiadamente al trono de la gracia. En la medida en que nosotros entendamos el amor del Padre, en esa medida. Muchas veces no nos acercamos confiadamente a Dios porque tenemos la idea, o nos han enseñado la idea de que Dios es un Dios que castiga porque cometimos pecado, y eso es lo que a veces nos limita para acercarnos de una manera confiada a Dios. Pero la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de amor
En la parábola del hijo pródigo podemos ver nosotros, es una semejanza al amor del padre con un hijo. Después de que el hijo se va y gasta todo el dinero, lo malgasta, después regresa y el padre lo recibe aún con fiesta. Esa es la imagen que ahora nosotros, los hijos de Dios, debemos de tener de Dios. La imagen de un padre amoroso, la imagen de un padre que nos entiende, la imagen de un padre que sabe que somos carne, que heredamos esa naturaleza de pecado y que por más que nos esfuercemos vamos a fallarle. Y esta no es una licencia para que sigamos pecando, no, pero sí es algo que nosotros debemos de tener presente. Cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, necesitamos saber que eso a Él le agrada, que a Él le agrada que nos arrepintamos, que a Él le agrada que cuando cometemos pecado, en lugar de dejar que nuestro corazón se endurezca, nosotros vamos y pedimos perdón. A eso a Él le agrada. Eso, de esa manera es como ahora el escritor a los Hebreos nos está invitando a que nosotros nos acerquemos al trono de Dios de una manera confiada. Dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto lo sabía el escritor a los Hebreos. Él sabía que todavía había pecado en ellos. Es más, miren, él dice acerquémonos, ni siquiera se excluye. El escritor a los Hebreos en este versículo 16 no se está excluyendo, no está diciendo acérquense al trono, acérquense confiadamente al trono. Él dice acerquémonos, porque él mismo se está reconociendo su humanidad de pecado, su naturaleza pecadora. Por eso les dice acerquémonos confiados al trono de la gracia, porque como dice aquí en Romanos 3:23, todos somos pecadores, mis hermanos y hermanas, y necesitamos gracia y misericordia de parte de Dios todos los días, todos los días. No es que ayer ya me deslicé, ya pequé, pero ya el Señor me perdonó y ahora no, todos los días. Nosotros, los hijos de Dios, necesitamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia todos los días, para que Dios perdone nuestras faltas, para que Él perdone nuestros pecados. Muchas veces nosotros, hay algunos que tienen ciertas reservas para abrirle el corazón a Dios y expresarle todas esas cosas que les duelen, que les lastiman, que les inconforman. Todo eso es lo que nosotros debemos llevar ante ese trono de gracia. Eso que nosotros sentimos, todo eso que a nosotros nos parece injusto, todo eso que a nosotros en nuestro razonamiento parece que no es, todo lo debemos llevar cuando nos acercamos al trono de la gracia. Debemos llevar todo, mis hermanos, para que cuando nosotros nos levantemos, una vez ya fortalecidos, podamos ahora ver las cosas conforme a la mente de Cristo, no a nuestra mente, no a nuestro razonamiento. Una vez que nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, cuando Dios nos perdona, cuando Dios nos limpia, es cuando nosotros nos levantamos transformados. Por eso es tan importante ese tiempo de comunión personal que nosotros tengamos con Dios todos los días, mis hermanos y hermanas, todos los días. ¿Por qué? Porque hay casos más extremos que cuando alguien cae en pecado y no está seguro, no tiene bien claro, no está bien cimentada esa convicción del amor de Dios, este hermano o hermana, en lugar de acercarse a Dios, en lugar de ir a acercarse a ese trono de gracia y pedir perdón, se
se siente indigno, y somos indignos, claro que somos indignos delante de Dios, porque nosotros sabemos que ahora Dios nos da a nosotros a través de ese sumo sacerdote, a través de Jesucristo, pero como dije, hay hijos de Dios que en lugar de acercarse confiadamente al trono de la gracia después de haber caído en pecado, se alejan de Dios, no tienen, como ya dije también, esa firme convicción, no han entendido el amor de Dios, no han entendido la gracia de Dios, no han entendido que las misericordias de nuestro Dios son nuevas cada día, y que hacen en lugar de acercarse a ese trono de gracia, se alejan, se apartan de su comunión, dejan de congregarse, dejan de escuchar alabanzas, dejan de leer la palabra de Dios, y ¿qué pasa? Son devorados por el enemigo. Esto es lo que pasa. Por eso nosotros debemos de tener bien presente que es necesario que todos los días nos acerquemos a ese trono de gracia. ¿Por qué? Porque el mundo, mis hermanos, el enemigo de nuestra alma, que es Satanás, y nuestra propia carne, que constantemente está en guerra con el espíritu, utiliza la duda y el temor para llevarnos a no acercarnos confiadamente al trono de la gracia, cuando ese temor no es el temor del que habla la Biblia ahí en Proverbios 1:7, en donde dice que la sabiduría, como dice Proverbios, déjenme ir para allá, voy para allá, Proverbios 1:7. No tenía la nota, no la tenía hasta ahorita, la quise compartir con ustedes, por eso no la tengo a la mano, pero aquí está. En Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. De ese temor, cuando el temor que invade a un hombre y a una mujer no es el temor que nos paraliza, el temor que nos hace ver las cosas diferentes a como Dios las ve o a como Dios dice que son, ese temor y esa duda, cuando nosotros dudamos que Dios nos perdona, es cuando esos hijos de Dios se apartan, cuando los invade ese temor que los lleva lejos de Dios, y que en lugar de acercarnos confiadamente al trono de la gracia, los aleja ese miedo de decir, no, Dios no me va a perdonar, el pecado que yo cometí es tan grande que Dios no nos va a perdonar. Pero ese no es el Dios de la Biblia, mis hermanos y hermanas. Ese no es el Dios que tiene misericordia de nosotros. Ese no es el Dios que envía a Cristo Jesús a morir en la cruz para que nos pudiéramos acercar confiadamente. El Dios que nos enseña la Biblia es ese Dios de amor, ese Dios, ese Padre que yo sé que la comparación no está bien, del que nos habla la parábola del hijo pródigo. Ese Dios de amor es el que está sentado en ese trono al que nos debemos acercar nosotros todos los días. Un Dios de amor que nos ama, un Dios de amor que nos perdona, un Dios de amor que nos restaura, un Dios de amor que nos fortalece. Ese es el Dios que está sentado en el trono de la gracia, en donde nosotros debemos acercarnos todos los días. Nosotros debemos de considerar, mis hermanos y hermanas, que nuestro sumo sacerdote, que es perfecto, el que traspasó los cielos, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros para alcanzar gracia y misericordia. ¿Por qué? Porque a pesar de nuestros recurrentes pecados y delitos en nuestro día a día, nosotros debemos considerar el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz, y debemos considerar el amor del Padre, ese amor que hasta este día nos ha sostenido, ese Dios, ese amor que nos ha dado
cada una de las cosas que tenemos, ese amor que lo ha llevado a cuidar de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros familiares, aun cuando no estén en sus caminos. A ese Dios es al que debemos de considerar, a ese Dios es al que debemos de acercarnos todos los días, tanto como sea necesario. Nosotros debemos acercarnos al trono de la gracia, mis hermanos y hermanas. Necesitamos clamar a Dios de una manera incesante todos los días. Y cuando estemos también bajo las tentaciones, debemos redoblar esfuerzos y correr al trono de la gracia. Correr como corrió José cuando estaba siendo asediado por la esposa de Potifar. Él corrió para librarse del pecado. Nosotros necesitamos correr, pero al trono de la gracia, para que seamos fortalecidos y para que no caigamos en la tentación. Hay un versículo en las Sagradas Escrituras que dice que Dios no tienta a nadie. Nosotros mismos somos tentados a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra concupiscencia. Eso lo tenemos que tener presentes todos los días, mis hermanos, y a todas horas. La gracia, mis hermanos y hermanas, lo sabemos, pero si alguien que va a escuchar este audio no lo sabe, la gracia es un favor inmerecido que recibimos de parte de Dios. En otras palabras, la gracia no es algo que nosotros podamos ganar con nuestras obras piadosas, como lo creen algunos. La gracia es un don que Dios otorga de forma unilateral, como dice ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 17. Dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No, ninguno de nosotros tenemos la capacidad de poder ganar la gracia. Eso solamente es a través de Jesucristo. La Escritura también nos muestra, mis hermanos, en esta cita bíblica del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17, que Dios nos ha sido revelado por medio de la persona de Jesucristo, en posición de autoridad para impartir su gracia a los hombres. Miren, Dios teniendo el derecho, teniendo la autoridad y teniendo el poder, mis hermanos y hermanas, de actuar con juicio sobre nuestras ofensas, no lo hace. No lo hace. ¿Por qué? Porque está ese sumo sacerdote ahí intercediendo por nosotros. Y eso es lo que ahora ha hecho que Él decida mostrarse misericordioso con nosotros, como ya lo sabemos. Por nuestros méritos, nosotros no podemos obtener gracia, mis hermanos. Es por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de nuestro Dios nos enseña ahí en San Juan 3:16 que Dios amó tanto al mundo, o ama tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo que en Él cree, mis hermanos y hermanas, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto incluye que nos podemos acercar confiadamente a su trono y hablar con Él en total libertad, creyendo verdaderamente que Él nos oye y que nos perdona. Eso es lo más importante. Cada que usted va o se acerca al trono de la gracia
y pide perdón, es necesario que cuando se levante esté convencido que ha sido perdonado. Algo que yo aprendí es, una vez una persona me dijo, ¿y cómo tú crees que de verdad Dios ya te perdonó? Dije, por fe. Todo lo que concierne a las cosas de Dios gira alrededor de nuestra fe. Fuimos justificados por fe, somos perdonados por fe, somos sanados por fe, somos levantados por fe, somos restaurados por fe. Todo es por fe, mis hermanos y hermanas. Entonces, es necesario que nosotros nos acerquemos por fe, confiadamente al trono de gracia y nos levantemos sabiendo que ese pecado que hemos llevado a los pies de Cristo Jesús, que hemos confesado, ha sido perdonado. Es necesario eso. No debemos nunca nosotros, los hijos de Dios, dudar entonces cuando nos acercamos al trono de la gracia. En tiempo de necesidad no debemos dudar que vamos a recibir la ayuda. Tal vez en ese momento no la veamos, mis hermanos y hermanas, porque es muy común que suceda. Es muy común que estemos atribulados, que estemos necesitados, que estemos turbados y vayamos al trono de la gracia y la duda entre en nuestro corazón y digamos no va a pasar. Pero aquí es donde nosotros tenemos que activar nuestra fe, tenemos que creer que ya esa situación se resolvió, aunque nuestros ojos estén viendo lo contrario. Eso es bastante importante, eso es fundamental. Cada que usted y yo nos acercamos al trono de la gracia, necesitamos levantarnos y confiar y saber que ese asunto que hemos puesto en las manos de Dios ya esté resuelto. Lo veamos o no lo veamos, porque acuérdense, mi hermano y mi hermana, que usted y yo estamos caminando por fe. Ya no estamos caminando por lo que nuestros ojos ven, por lo que nuestros oídos escuchan. Ya no estamos caminando por fe, por esas promesas que Dios ya nos ha dado. Entonces, no solamente nos debemos acercar al trono de gracia para pedir, aunque el versículo dice que para que recibamos el oportuno socorro en tiempo de necesidad, pero ahí en Primera de Tesalonicenses, déjenme leer, ya casi estoy terminando, ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, es otra forma en que también debemos acercarnos a la presencia de Dios. Tesalonicenses 5, en el versículo 16 y en el versículo 18 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es otra forma de que nosotros nos debemos acercar a Dios de una manera agradecida, diciéndole al Señor, gracias. Yo ayer le decía al Señor, Señor, gracias por esto que estoy sintiendo, Señor, gracias por esto que estoy pasando. Tú sabes que no me puedo gozar, Señor, pero de todas maneras yo te doy gracias, Padre. Esa es la forma, otra forma en que debemos acercar a Dios, mis hermanos y hermanas. Y ya en resumen, de estos 3 versículos de esta porción del capítulo 4 de la epístola a los Hebreos, voy a compartir con ustedes que por tanto que nosotros tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre, debemos retener nuestra confesión de fe, sabiendo que Dios nos entiende en cuanto a nuestras debilidades, pues tenemos el mayor y más perfecto sumo sacerdote, que es Jesucristo, que aunque vino al mundo en condición de hombre, venció todo tipo de tentaciones. Y nosotros podemos vencerlo también, porque tenemos, como dice, al ejemplo perfecto. Por esa
que Él tomó en la cruz. Eso es lo que nos dio el acceso, mis hermanos y hermanas, al trono de la gracia para recibir misericordia en tiempos difíciles, que tienen que ver con nuestra naturaleza pecadora y en tiempos de aflicción, porque Jesucristo mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no solamente venció todas esas tentaciones cuando vino en semejanza de hombre a la tierra, sino venció todas esas aflicciones también. Todo eso que lo ocupaba. Algo que también se me pasó a comentarles, también podríamos tomarlo como un ejemplo. Jesucristo conoció la necesidad de un ser querido. Entonces, al fuimos sacerdotes que podamos tener ahora nosotros. Ese sacerdote tiene que hacer un ritual de purificación para que pueda entrar a la presencia del Padre y representar para recibir la gracia y la misericordia. Tenemos Jesús, debemos tener presente eso siempre, todos los días, como ya les dije, a cada momento. Jesucristo es nuestro sumo. En Él debemos seguir poniendo nuestra confianza, nuestra esperanza, y saber que aunque nosotros los hijos de Dios ya no practicamos el pecado a causa de esta naturaleza pecadora, vamos a seguir pecando. Esta es una mala noticia para mí, yo no sé si la mala noticia, pero siempre hay una buena y una mala. La mala es que estemos en este cuerpo mortal y seguir pecando. La buena es que tenemos un sumo sacerdote que está a la diestra del Padre y que está intercediendo por cada uno de nosotros. Esa es la buena noticia. Y pues bueno, esto es de lo que se tratan estos 3 versículos, mis hermanos y hermanas. Son poquitos, pero bastante significantes a considerarlo en la vida de nosotros los creyentes. Así como el escritor a los hebreos fue bastante claro en exhortarlos a retener su fe, su confesión de fe, en invitarlos a acercarse al trono de la gracia, esta misma palabra es para nosotros, esta misma exhortación es hoy para nosotros, esta misma invitación es hoy para nosotros, porque estamos ciertos, mis hermanos y hermanas, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo Dios de ayer, de hoy y de mañana. Él no cambia, Él no varía, Él no se inmuta. Su palabra es atemporal. Su palabra está vigente en todo tiempo y en todo momento. Esto es lo que traje para compartir con ustedes, mis hermanos y hermanas, y rápidamente en 3 minutos quiero dar un testimonio de algo que me sucedió ayer. Yo le doy gracias a Dios por la vida. Ayer me puse muy enferma por la tarde-noche y mi hija me tuvo que llevar al doctor. Pero aún no teníamos en qué irnos y nos salimos caminando, y aquí a media cuadra donde vivimos estaba una camioneta afuera. Digo, no se nos hizo nada usual. Aquí en el Estado de México la vida es toda la noche hay gente, toda la noche hay carros. No se nos hizo nada usual. Seguimos caminando, pero yo me sentí mal y nos detuvimos porque no podía yo seguir caminando. Y volví a retomar este esfuerzo y seguimos caminando, y a unos 10 pasos de lo que habíamos retomado en la calle, nos dispararon, hermanos. Esa camioneta que estaba afuera, yo no sé si estaban borrachos, yo de tan mal que iba no me di cuenta. Lo único que pude escuchar fueron los disparos, y cuando volteé vi al hombre con la pistola en la mano. Yo estoy muy agradecida con Dios, porque yo sé que pudo haber, una de esas balas nos pudo haber atravesado a mi hija o a mí o a mi yerno, pero
Dios nos cuidó, hermanos. Este es un testimonio que no quise dejar pasar porque para un hijo de Dios es muy significativo esto. No les estoy hablando que este hombre disparó a metros. Estábamos a unos pasos de donde él disparó, hermanos y hermanas. Pero Dios es bueno con nosotros. Esa es la certeza que necesitamos tener nosotros, los hijos de Dios, de que, como dice en el Salmo 91, sus ángeles acampan alrededor de nosotros y nos defienden. Gracias por escucharme y que el Señor les siga bendiciendo a mis hermanos y hermanas. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias, Betty Medina, por el estudio. Le damos la bienvenida al hermano Oscar desde Tucson, desde Houston, Texas. Bienvenido, hermano Oscar, que se unió aquí al grupo en Messenger. ¿Cómo está, hermano? Bendiciones, hermano, bien, gracias a Dios, bendecido. Gloria a Dios. Gracias a Dios, dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado, que nos ha cuidado. Amén. Gloria a Dios, muy bien. Entonces, salimos del aire, hermanos. Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando o nos vayan a escuchar. No se vayan, hermanos de Kairos Tiempo de Dios en Messenger. Seguimos aquí. Bendiciones. Gloria a Dios. Bueno, ya salimos del aire, hermanos. Otra vez gracias, hermana Betty. Voy a esperar vamos a esperar unos segundos por si tienen algo que aportar, alguna pregunta o algún comentario en cuanto al estudio, y entonces vamos a estar terminando. Amén. Me pongo en silencio. Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a continuar. Otra vez gracias, hermana Betty Medina, por el estudio. Empezamos entonces el tema. ¿Cuál era el tema? Jesús, el gran sumo sacerdote. Tremendo. Qué bueno que nos hablaste del sacerdote, la diferencia entre el sacerdote y el sumo sacerdote, y qué bueno que también nos hablaste de que el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, ¿no? Y por supuesto, totalmente de acuerdo contigo, y creo que los hermanos están también de acuerdo en que él es nuestro gran sumo sacerdote, porque entró, como dijiste, traspasó el tercer cielo, porque lo dice también la Escritura, y está en el lugar santísimo, de una forma no literal, porque ya no existe el tabernáculo, pero está en el tercer cielo, sentado a la derecha del Padre. Como dijo el maestro del seminario, esa es su casa, pero por supuesto está en todo lugar, porque es omnipresente también nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Uno de los atributos de Dios, por supuesto, ¿no? A propósito de la clase que estamos tomando, estamos hablando de los atributos de Dios, de los nombres de Dios, y omnipresente, es decir, su trono está allá, el trono de Dios, Jesús sentado a su derecha, como dice la palabra de Dios, como lo vio el apóstol Esteban, cuando estaba siendo apedreado, estaba siendo asesinado, pero el mismo Jesús nos dijo que iba a estar aquí con nosotros, ¿no? A través del Espíritu Santo.
Pero sí, una vez y para siempre el sumo sacerdote entró a ofrecer sacrificio por nosotros ante el Padre, y ahí y no más sacrificios. Así que tremendo. Sumo sacerdote, un solo sumo sacerdote. Por último, el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira qué tremendo testimonio cerraste con la cereza en el pastel, el oportuno socorro, el cómo te cubrió Dios. Ese es el oportuno socorro. Dios te cubrió con el Espíritu Santo, con la sangre de Cristo, para en esa situación tan difícil que nos compartiste, ¿no? En cuanto a estos tipos, en base a su gracia, en base a su misericordia. Ninguno de nosotros, hermanos, sabemos que si Dios tuviera que ser justo con nosotros en cuanto a la justicia del Antiguo Testamento, en base a la misericordia tendríamos que recibir lo que merecemos. Y en base a la gracia, bueno, no tendríamos que recibir lo que estamos recibiendo. Entonces, qué tremendo. Vamos a continuar con este tema, por supuesto, el día jueves. El hermano Roberto estará compartiendo la segunda parte, y el día lunes estaré compartiendo la tercera parte, si Dios lo permite, ¿no? Y si Cristo no viene antes. Así que, otra vez, Betty, gracias por el esfuerzo, por el compromiso, que otra vez, a pesar de la situación tan difícil que pasaste, en cuanto a el problema físico que tuviste, y en cuanto al peligro por el que pasaste, todavía cumpliste con tu compromiso de Dios, ante Dios, ¿no? Seguir poniendo la mano en el arado. Bueno, entonces voy a esperar, vamos a esperar unos segundos por si alguno de los hermanos tiene chance de compartir algo o aportar algo. Y si no, ojalá que, no sé si nos quieres despedir alguno de los hermanos, Francisco, hermano Oscar. Creo que alguien ya prendió por ahí su micrófono. Pues si alguno de los hermanos no está disponible, yo oro para despedirnos. Oh, perfecto. Bueno, entonces, si quieres, vamos a darte unos 3-5 segundos, y entonces, después de estos 5 segundos, puedes despedirnos con la oración final, si quieres, Betty. Amén. Me pongo en silencio. Uno, 3, 4, 5, ya. Adelante, Betty. Ya, vamos a darle gracias a Dios, mis hermanos. Ay, gracias por este tiempo, Señor. Eres maravilloso, Dios. Eres maravilloso, Padre. No hay palabras para decirte, Señor, lo maravilloso que eres. No encuentro palabras, Señor, para poder expresarte mi agradecimiento. No las encuentro, Señor, pero tú conoces mi corazón. Yo te doy gracias por darme el privilegio de compartir tu palabra, porque es un privilegio, Señor. Para aquel que no lo haya entendido, Señor, es una pena, Padre, porque es para lo que nos creaste, para tu gloria, Señor, para honrarte a ti, para glorificarte a ti, para exaltarte a ti, Señor. Ese es el principal propósito por el cual tú nos creaste, Señor. El proclamar tu palabra, el proclamar las buenas nuevas de salvación. Gracias, Padre bueno y misericordioso. Gracias porque fue tanto tu amor hacia la humanidad que entregaste a tu Hijo, Señor. No entregaste a alguien que no fuera tuyo, que no saliera de ti. Fue a tu Hijo, Señor, el que nos diste. A ese Cordero perfecto, Señor, que antes se llevaba ante un sumo sacerdote para expiación de los pecados.
tú nos provistes a ese Cordero perfecto, Señor, por amor, Padre eterno. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque ahora Él es el que intercede delante de ti por cada uno de nosotros, porque lo necesitamos, Señor. Te necesitamos, Padre. Porque a veces, Señor, estas batallas de todos los días, Señor, esta lucha es demasiado para nosotros. En nuestra humanidad limitada, Señor, es demasiado para nosotros. Solamente, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo es que podemos terminar el día en victoria, Señor. Y hablo en victoria acerca de que podemos terminar el día con vida, Señor, porque tú nos cuidaste, porque tú nos protegiste, Señor, porque hay veces no hay que alejarnos tanto de nuestras casas, Señor. En la misma calle está el peligro, Padre. Hoy yo te doy muchas gracias por haberme librado de la muerte, Padre. Hasta este momento todavía no lo asimilo, tú lo sabes, Padre. Pero yo sé que fuiste tú, Padre. Yo sé que fue tu mano de poder. Yo sé que fueron tus ángeles acampando alrededor de nosotros, Padre. Muchas gracias, bendito Dios de la gloria. Gracias te doy en el nombre de Cristo. Gracias por que ahora Jesucristo es ese sumo sacerdote, Señor. Ese puente, Padre, que nos une a usted, Señor. A pesar de que todavía estamos en esta naturaleza pecadora y que todavía fallamos, Señor, porque esa es la verdad, Señor. A veces hasta sin darnos cuenta te fallamos, Padre, pero tú siempre estás dispuesto para perdonarnos. Gracias, bendito Dios, porque Jesucristo intercede por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, hoy le damos gracias, Padre. Y le pedimos que a través de su Espíritu Santo nos ayude a seguir perseverando, Señor, que nos ayude a permanecer, Señor, firmes en esa convicción, Señor, en lo que hemos creído, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, que podamos seguir reteniendo esta confesión de fe que un día hicimos ante los hombres, de creer en Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Que podamos seguir entendiendo que necesitamos todos los días de este sumo sacerdote, de su intercesión delante de ti a nuestro favor, Padre. Que podamos seguir, Señor, acercándonos a tu trono de gracia, ahí donde tú estás, Señor, mirándonos con tanto amor, con tanta paciencia, con tanta bondad, Señor, que podamos acercarnos de una manera transparente a ti, porque tú lo sabes todo, Señor, no hay nada que sea oculto a tus ojos, Padre. Ayúdanos y enséñanos a través de tu Espíritu Santo a confiar en ti, Señor, a seguir perseverando, a acercarnos a ese trono de gracia para poder alcanzar, como dice tu palabra, misericordia y gracia, porque verdaderamente la necesitamos, Padre. Sin usted no somos nada, Señor. Sin la guianza de su Espíritu Santo no habría nada bueno en nosotros, Señor, porque toda nuestra naturaleza es de pecado, Padre. Pero solamente ahora que Cristo Jesús mora en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, que ha tomado el lugar que le corresponde en nuestra vida, ahora que su Espíritu Santo, Señor, ha venido a morar en nosotros, es cuando entendemos, Padre, que todo gira a su alrededor. Que como dice, no su palabra, Señor, pero como se conoce, que no se mueve la hoja de un árbol sin su voluntad. Todo está, Señor, sujeto a usted, a su autoridad, a su bondad, a su misericordia, a su soberanía. Muchas gracias, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús, hoy bendecimos este tiempo, Señor. Hoy bendigo yo a la vida de mis hermanos aquí presentes, Señor, a los varones de este grupo, Padre. Usted los conoce, usted conoce sus corazones, usted conoce sus necesidades, usted conoce sus debilidades, Padre. Hoy yo clamo por ellos, Señor. Hoy yo les ruego, Señor, que ellos puedan seguir firmes en sus caminos, que ellos puedan seguir perseverando, mi Señor, que ellos puedan seguir reteniendo esa confesión de fe, Señor, que ellos puedan seguir adelante, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, y que su Espíritu Santo siga desatando en ellos ese amor por usted, ese amor por su palabra, Señor, ese amor y ese deseo de servirle, Padre eterno, porque como dije al principio, es
el propósito principal por el cual estamos en esta tierra. Es el propósito principal por el cual usted nos ha librado tantas veces de la muerte, Señor, porque usted tiene planes maravillosos para nosotros. Ayúdenos a entenderlos, Padre, y ayúdenos a ponerle a usted, a seguirle poniendo por prioridad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, se lo rogamos, Papito Dios. Muchas gracias, papá. Muchas gracias por permitirnos terminar este día vivos, con bien, Señor. Y sobre todo, Señor, gracias por cuidar de nuestros hijos, Señor, de nuestros familiares a los que amamos, Padre. Porque también sabemos que es usted, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, le damos muchas gracias, Papito Dios. Y le damos gracias por este grupo, Señor. Gracias porque nos permite seguir adelante. Gracias, Señor, por respaldar lo que en este grupo se comparte, Señor. Le damos gracias por cada hombre, por cada mujer que ha sido bendecido a través de estos audios, que ha sido edificado, Señor, a través de su palabra. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bendito y santo es usted, Padre. Le amamos, Señor, le adoramos, le glorificamos, le exaltamos, Papito Dios. Muchas gracias, Señor, por habernos elegido, Señor, de lo más vil, Señor, del mundo, Señor. Gracias por habernos rescatado, Señor, de esa inmundicia en la que vivíamos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, papá. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, Betty, otra vez. Bueno, hermanos, somos despedidos. Gracias por estar ahí, don Francisco y Oscar. Sabemos que están limitados, pero gracias. Pasen buenas noches, cuídense. Don Francisco, sé que anda chambeando, está lloviendo mucho. Tenga, por favor, bueno, cuídense, protéjanse, tápense, porque también el clima está un poquito raro. Oscar, no sé si por allá por Texas está lloviendo, pero acá está California, está el de la mañana empieza a estar bien frío. Bueno, bendiciones, qué gusto escucharlo. Oscar, cuídense, buenas noches. Los esperamos mañana para el servicio de alabanza y oración, mis hermanos. Okay. Oh, sí, cierto, qué bueno que te acordaste, Betty. Bendiciones, buenas noches. Amén. Gracias, Betty. Cuídate. Que el Señor le bendiga. Hermano, te amo. Amén. Yo también, hermanita, te amo. Recuerden, hermanos, que ya estamos compartiendo los audios ahí en YouTube. Ayúdenos también a compartirlos por YouTube. Más bien, y ahorita mismo voy a subir. Esto se tarda como 1 hora para subirse a YouTube. Pero el mensaje del sábado ya está ahí en YouTube. Por si lo quieren escuchar, el pastor Francisco nos bendijo con el tremendo tema, desnudo o con ropa. Todavía me estoy lamiendo los bigotes. Ahí está en YouTube. Solo tiene que ir a buscar en mi perfil, Rafael Ruiz Merino. Es más fácil. El perfil se llama Kairos Tiempo de Dios también, pero como hay muchos grupos así, es más fácil que vaya me busque con el nombre Rafael Ruiz Merino, y ahí le va a salir rápido, le va a salir el grupo Kairos Tiempo de Dios, así con la llama de fuego. Amén. Bueno, buenas noches, cuídense, bendiciones.